¿Vale la pena comprar el iPhone 14 Pro Max en pleno 2026? Este dispositivo reacondicionado cuesta aproximadamente $450 en Amazon. En buen estado, claramente. Cuando salió costaba $1,099. Hoy te voy a responder todo. Que sigue funcionando increíble, que ya se quedó atrás, y si vale la pena comprarlo o mejor te esperas y te brincas a los más nuevos. Sin filtros, sin quererte vender nada, simplemente mi reacción honesta. El iPhone 14 Pro Max llegó en septiembre de 2022. Fue el primer iPhone en tener Dynamic Island, ese recorte interactivo en la pantalla que reemplazó al notch que ya conocíamos. Fue el primer iPhone en incluir Always On Display y fue el primero en tener un sensor principal de 48 megapíxeles. En su momento era literalmente el teléfono más avanzado del planeta. Hoy estamos en 2026, ya existe un iPhone 16, ya salió el iPhone 17 y el iPhone 14 Pro Max se puede conseguir recondicionado entre $400 hasta $750, dependiendo de su almacenamiento y la condición que tenga. La pregunta real no es si es un buen teléfono, porque claramente lo es. La pregunta es si a ese precio en este momento sigue siendo una compra inteligente. Y sobre eso hay que ser honestos sobre qué envejece y qué no. Empecemos con lo que mejor envejece en este teléfono: el diseño y la pantalla. El chasis es un acero inoxidable quirúrgico, vidrio cerámico enfrente y atrás, IP68 resistente al agua hasta 6 metros. Se me ha caído un par de veces al agua y todavía sigue como si nada. La pantalla es OLED Super Retina XDR de 6.7 pulgadas, con ProMotion a 120 Hz. Siempre adaptativa, sube a 120 Hz cuando scrolleas y baja a 1 Hz cuando el contenido es estático, y así ahorra batería. La diferencia con una pantalla de 60 Hz de los dispositivos anteriores se siente claramente. Todo es mucho más fluido y más bonito de ver. Y también tiene el Always On Display, la pantalla que muestra hora, notificaciones y widgets aunque el teléfono esté bloqueado. Esto sigue siendo algo que no muchos tienen. A veces lo activo, a veces no lo activo, dependiendo como del mood, como que, no sé, o sea, tengo mis rachitas, pero sí, es muy elegante y se ve muy bonito. La isla dinámica ya está prácticamente en todos los dispositivos de iPhone, pero este fue el primero en incluirlo. Y en 2026, con las actualizaciones de iOS, vaya que lo siguen aprovechando al máximo. En resumen, la pantalla y el diseño del iPhone 14 Pro Max sigue siendo clase A en 2026, ninguna falla en este apartado. El chip A16 Bionic. Y aquí es donde te tengo que dar una noticia muy buena. En 2026, el A16 Bionic sigue siendo un chip extremadamente rápido para todo el uso cotidiano. Redes sociales, navegación, streaming, multitarea, juegos, todo va perfectamente fluido, no hay lag, no hay esperas. La experiencia del día a día es prácticamente la misma a la de un iPhone más nuevo. Pero ¿dónde empieza a mostrar la edad? En tareas más complicadas. Por ejemplo, edición de video 4K extendida, gaming exigente por horas. Y digo esto porque el chip puede calentarse un poco más de lo normal que los modelos actuales. Pero para el 95% de los usuarios de este tipo de dispositivos nunca va a ser un problema. En cuanto a soporte de software, Apple soporta sus iPhones con actualizaciones de iOS por 6 o 7 años. Eso significa que este dispositivo va a seguir recibiendo actualizaciones como hasta por el 2028 o 2029, así que todavía tienes tiempo. La única limitación real tiene que ver con rendimiento de inteligencia artificial. Y hablo de Apple Intelligence, porque este todavía no lo tiene. Si eso es importante para ti, ese es un factor a considerar. Si no le prestas tanta atención, no te preocupes. La cámara es donde el 14 Pro Max brilla más de lo que tú esperas. Sistema triple, sensor principal de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles y teleobjetivo de 12 megapíxeles con zoom óptico de 3x. Fue el primer iPhone en llegar a los 48 megapíxeles y claramente dio un brinco entre antes y un después en la calidad de las fotos. Del iPhone, obviamente, porque van a empezar a decir, sí, pero este dispositivo tiene 800 megapíxeles, pero estamos hablando del iPhone, así que tranquilos. En 2026 las fotos siguen siendo muy buenas. Yo, que soy fotógrafo y videógrafo, les puedo decir que la verdad tomas muy buenas fotos con este dispositivo sabiéndolo usar. Sus colores, sus detalles, su rango dinámico y sobre todo el Night Mode o el modo noche también es muy bueno. En el apartado de video es donde Apple siempre se ha distinguido, y el 14 Pro Max graba en 4K a 60 FPS con ProRes. Si haces contenido para redes sociales, este te viene muy bien si tú no quieres gastar en una cámara o simplemente quieres hacerlo un poco más fácil. Claramente el iPhone 14 Pro Max es una buena herramienta para ti. Pero ¿dónde muestra la edad? En el zoom. El 3x telefoto empieza a degradarse justamente pasándose a ese rango y se nota demasiado. También en video nocturno, dije que sí, el apartado de iPhone o de Apple es muy bueno en cuestión de video, pero también necesitas mucho de las condiciones de luz, y eso en cualquier dispositivo. Este posiblemente falle un poco en la estabilización y en esa cantidad de luz que recibe para darte una imagen muy buena, que posiblemente ya los nuevos dispositivos tienen y no les
les cuesta tanto. Un iPhone 14 Pro Max nuevo tenía una batería de 4323 mAh, autonomía típica de 8 a 10 horas de uso en pantalla. En su momento era buena. El problema en comprar uno usado o uno de segunda mano en este año es que ya tiene muchos ciclos de carga. Por ejemplo, si tu dispositivo anda en el 80% de salud de batería, pues obviamente te va a dar un rendimiento más bajo que lo que te daría una batería al 100% o arriba del 90%. Así que si tú compras uno reacondicionado, siempre lo primero que tienes que observar antes de detalles estéticos es la batería, porque es lo más importante. Si está por debajo del 85, posiblemente considera un poco la reposición de la batería. Apple te la deja en $99, pero también te lo puedes ahorrar o lo puedes ya incluir o cosas así. Siempre intenta que estén arriba del 90%, eso le da una larga vida todavía a tu dispositivo en caso de que tú no seas de los que lo suelen cambiar mucho. Si lo cambias muy seguido, pues simplemente ignora todo esto. Primero y lo más importante, no tiene Apple Intelligence. Las funciones de IA de Apple, el nuevo Siri, la escritura inteligente, el resumen de notificaciones, las herramientas de imágenes regenerativas, no están disponibles en el iPhone 14 Pro Max. Si las funciones de IA es algo que realmente quieres usar, tenlo en cuenta porque este dispositivo todavía no las tiene. Es a partir del 15 hacia arriba. Segundo, su entrada es Lightning, no USB-C. Desde el iPhone 15, Apple cambió su entrada de Lightning a USB-C. Si no te preocupa tanto, pues simplemente ignóralo, pero en un ecosistema en el que ya prácticamente todos los dispositivos o todos se están moviendo a USB-C, puede que te cause un poco de dolor si se te descompone el cable o demás, porque tienes que comprar uno nuevo a fuerza, porque USB-C tenemos prácticamente todos en nuestras casas. Tercero, y ya lo había mencionado, el zoom máximo útil es 3x, así que si tú también sueles usar mucho el zoom, puede que te consideres comprar otra opción, porque este a lo mejor te tiene un poco limitado. También su carga. Este iPhone carga máximo 27 watts. No es un drama, pero si tú necesitas de repente cargarlo más rápido para salir o demás, puede que te esperes un poco más a comparación de los nuevos dispositivos, pero eso también, si no te preocupa tanto ese tema, pues no importa. Como te digo, son deal breakers, para la mayoría no, pero hay que tenerlo en cuenta. En 2026, el iPhone 14 Pro Max nuevo ya no se encuentra prácticamente en la tienda de Apple, ya lo descontinuaron, pero reacondicionado en Amazon lo sueles encontrar en esos precios. 128 GB desde unos $450, 256 GB alrededor de $550 a $650, 512 GB y 1 TB entre $650 y $800. ¿Dónde lo compro? La opción más directa y segura es Apple Refurbished. Más caro, pero trae una batería nueva y una caja nueva. Y la garantía. Amazon Renewed. Pero aquí tienes que tener cuidado porque debes de elegir vendedores que tengan muchas estrellas o muchas calificaciones positivas. Para México y Latinoamérica también lo puedes conseguir en Mercado Libre, pero siempre y cuando veas que el vendedor es muy confiable. Pero bueno, ¿vale la pena el iPhone 14 Pro Max en pleno 2026? Sí, si buscas tu primer iPhone y quieres la experiencia premium sin pagar premium. Pantalla increíble, rendimiento fluido, cámara excelente. Si tú, por ejemplo, tienes el iPhone 11, 12, 13 y tú quieres dar un pequeño brinco sin gastar demasiado, esta es la mejor opción que tienes para ti. Aparte tienes una pantalla de 120 Hz. Y si tú eres alguien que no le interesa usar Apple Intelligence, ni siquiera tampoco le interesa el zoom, también es una buena opción para ti. No, si ya tienes el iPhone 14 o 14 Pro Max, prácticamente no le veo el chiste moverse uno igual. No si las funciones de IA son importantes para ti. Y no si el Lightning te va a molestar. En todo caso, mejor considera del 15 hacia arriba. En resumen, el iPhone 14 Pro Max sigue siendo uno de los mejores dispositivos de Apple que puedes comprarte este 2026 a un super precio. Cuéntame en los comentarios qué te gusta más de este dispositivo, si es que ya lo tuviste o lo tienes, y si no quieres cambiarlo también cuéntame por qué, y si sí, ¿a cuál te cambiarías? Si este video te fue útil, de verdad que tu like y tu suscripción o tu compartida me ayudan demasiado. Vienen muchas comparativas, reviews y unboxing y todo eso que engloba el mundo tech, así que quédate, te invito. Y bueno, yo soy Johnny Nateras, alias Roshi, así que por aquí te estaré viendo.